que desde ya se empiece a comunicar con nosotros con este buen tema, todo lo que es la referente a la hepatitis 33 38 10 64 04 y el código QR que aparece en pantalla para que nos haga llegar todos sus comentarios, sus preguntas, porque estamos de mantener largos. Usted, el doctor Fernando González, con nosotros. Un gusto, Fernando, que estés con nosotros, Gracias, de verdad. Sergio, gracias. Y con este tema, ¿no? Sobre todo, Azucena. Así es, que es la hepatitis, cómo se quita, no se quita, síntomas, tratamiento, todo lo que usted quiera saber. Y arrancamos con la pregunta obligada, ¿qué es eso de la hepatitis? Suena raro y feo. Así es, Azu. La realidad ahorita bien lo comentaba en la cápsula, Sergio, que es una inflamación que puede ser aguda o puede ser crónica del hígado, de las células del hígado que se llaman hepatocitos, y esta obedece a varias situaciones o a varios problemas. A mí me gustaría definirlo para entenderlo o comprenderlo de una mejor manera en 5 o 6 categorías que son las más importantes. Primero, pues esa hepatitis o ese daño hepático o la inflamación que causada por el alcohol, que lo vemos muy frecuentemente, y yo creo que la que conoce más el público en general. Piensa cuando nos llega a nosotros a la consulta que todas las enfermedades del hígado son debidas o desarrolladas en aquellos pacientes que tienen una exposición crónica o muy frecuente al alcohol, y bueno, sí es una de las más frecuentes, pero hay otras causas más por las cuales se puede enfermar el hígado. El alcohol es una de esas muy importantes. Número 2, lo comentaban ahorita, por problemas virales. Ajá. Virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, VIH, que son los que llevan a la cronicidad, y este tipo de virus pueden llevar a un paciente a una enfermedad crónica del hígado y también llevarlo a una cirrosis. No comento virus de hepatitis A porque el virus de hepatitis A es una inflamación también aguda del hígado, pero así como se inflama el hígado, dejándolo reposar por unas semanas, el hígado vuelve a recuperar nuevamente su función. No se deteriora el hígado por virus de hepatitis A como las crónicas que comentamos ahorita. Entonces ya tenemos por alcohol, ya tenemos por virus. Hay problemas autoinmunes también, es decir, células del organismo detectan un órgano como extraño y lo empiezan a atacar. Cuando atacan al hígado, esto se le conoce como hepatitis autoinmune, y también tenemos nosotros manera de saber cómo el paciente llegó a enfermarse del hígado por un problema autoinmune. Número 4, en aquellos pacientes diabéticos de larga evolución que no se tratan de una manera adecuada, pueden formar algo que se llama hígado graso, o en pacientes también con sobrepeso o obesidad que ya tengan hígado graso, y con el paso del tiempo, si no se lo atienden, esto llevarlos a una cirrosis también. Lo comentaban ahorita también en la cápsula, Sergio, que también es por medicamentos. Hay una lista de cuando menos 80, 100 medicamentos que nos pueden llevar a un paciente a una insuficiencia o una falla hepática. Entonces también los fármacos pueden llevar a un paciente a una enfermedad del hígado, y cuando nosotros ya tenemos estudiados todos este tipo de causas y las vamos descartando con exámenes médicos al paciente, el 10% de la población a nivel mundial, que todo va saliendo negativo, se queda en un contexto de hepatitis idiopática, en la cual no sabemos por qué causa se enfermó el hígado, mas sin embargo el hígado ya tiene un deterioro, ¿de acuerdo? Ahora bien, digo, obviamente nos conocemos lo que comemos, nos conocemos cuánto bebemos y demás. ¿Se puede tener síntomas claros? Sí. Ahorita, bueno, lo comentaban también en la cápsula, que fue muy buena a propósito, que la ictericia es uno de esos primeros síntomas, Sergio. Es decir, cuando el paciente se empieza a poner amarillo de las escleras de los ojos, es decir, lo blanco de los ojos, sí, se empieza a notar amarillo, o su tonalidad de piel empieza a tener un tinte amarillo. Entonces, eso ya es un signo en el cual el paciente ya tiene una enfermedad hepática, pero ya avanzada, ya se van avanzando. Lamentablemente, los problemas del hígado no duelen, no hay alguna manifestación hasta que ya están muy avanzados. Quiero comentar aquí, hacer un paréntesis, que hay pacientes que me llegan a mí a la consulta que tienen problemas de cirrosis ya, que el hígado ya está muy dañado. Esas mamás que tienen ahorita 70 años, 80 años, entre los 60 a los 80 años, que en algún momento dado tuvieron un parto, tuvieron una cesárea, las operaron, les pusieron sangre, y antes no se llevaba un método tan meticuloso para analizar la sangre, es decir, casi la extraían de una persona y se la ponían a otra. Ahora, a partir, yo creo que desde hace 25 o 30 años hay métodos muy rigurosos para que a cada paciente
que se le extrae sangre, hacerle muchísimas, una infinidad de pruebas y muchos requisitos para saber que sea sangre segura y podérsela poner a otra persona. Lamentablemente antes no se hacía de esa manera, Sergio, Azu, y este tipo de pacientes que se sometían a alguna cirugía o que tenían algún accidente y les ponían sangre, pues son los que vemos nosotros ahorita en la consulta que nunca tuvieron síntomas y que ahorita nos llegan ya a la consulta prácticamente ya con cirrosis por ese tipo de transfusiones sanguíneas. Es que fíjate, yo me refería a esos síntomas que antes de que pueda ser reversible la enfermedad, ¿no? Ya aparecen cuando ya están en grados más avanzados. Así es. Oye, Doc, ¿y hay tratamiento para este tipo de enfermedades? Porque si bien lo mencionábamos ahorita, la alimentación también influye mucho, tanto alimento procesado que nos ha llevado también a enfermarnos de muchas situaciones en nuestro estómago. ¿Pero hay algún tratamiento una vez que se nos detecta hepatitis A, B o C? Sí. Mira, ahorita lo comentaste específicamente hablando de esas. Bueno, obviamente en el contexto de pacientes que tienen una cirrosis o una hepatitis por alcohol, pues hay que quitar el factor que detonó precisamente la evolución a la enfermedad. Entonces, si el factor fue el alcohol, pues hay que quitar el alcohol, ¿verdad? Pero cuando es con virus, como tú comentabas ahorita, efectivamente sí hay unos tratamientos muy concisos para aquellos pacientes que tienen virus de hepatitis B, virus de hepatitis C y VIH, ¿sí? Hay un tratamiento muy especial. En el contexto de pacientes que tienen hepatitis autoinmune, también hay tratamiento para esos pacientes. Y en aquellos pacientes que el problema fue por hígado graso o que tienen obesidad o sobrepeso, pues sí se les recomienda a los pacientes tener una dieta mucho más estricta, que bajen de peso, y una vez que empiezan a bajar de peso, las enzimas hepáticas se empiezan a disminuir, se empiezan a normalizar, y esa es una manera. En pacientes que tienen virus de hepatitis A, así como les da el virus de hepatitis A, totalmente se curan con reposo, no requieren es más de nada de tratamiento médico. Hepatitis A, esta se da por comer o tomar alimentos contaminados. La vía de transmisión es fecal-oral, alguien que no te preparó de una forma adecuada los alimentos, tanto en los líquidos, en aguas frescas o en los alimentos, se van restos de heces literalmente, uno se las come y esa es la forma por la cual uno adquiere virus de hepatitis A. Entonces de ahí la importancia de comer en lugares adecuados, que tengan unos suficientes niveles de salud, o no estar tomando agua contaminada de la llave, o sea que es agua purificada. Según los hábitos, digamos, ¿es como clasificas la hepatitis? Es correcto, sí, porque hablamos de estas 5 o 6 causas por las cuales un paciente se pueda enfermar del hígado. Entonces, obedeciendo esa causa por la cual el paciente se enfermó, por ahí vamos a dar el tratamiento al paciente definitivamente. Bien. Así Doc, es. mito o realidad que la hepatitis C no se cura, únicamente se llega a controlar. Mira, yo creo que desde hace aproximadamente 10 años a la fecha, gracias a Dios, se encontró un tratamiento en la India y en Egipto que tiene todas las posibilidades de curar a los pacientes. Es decir, el día de hoy, si acuden a consulta con un gastroenterólogo, tenemos posibilidades de erradicar, como si el paciente nunca en su vida hubiera tenido virus de hepatitis C, y esto es una noticia pues muy impactante, que afortunadamente ya de 10 años a la fecha ya tenemos disponible este tipo de tratamientos antivirales que los pacientes tienen una excelente recuperación. Te preguntan por acá hablando de la hepatitis C, dicen, buenos días, mi esposo murió de hepatitis C, ¿se puede heredar? Además, en una ocasión vomitó y tuvo contacto con mi hijo. ¿Se puede contagiar así? La realidad, todos los que son la cirrosis o la hepatitis que es por virus, Sergio, se contrae principalmente por transfusiones sanguíneas en aquellos pacientes que son drogadictos intravenosos, que se están picando y se están pasando la jeringa a varios, es la manera de transmitirlo, relaciones sexuales de alto riesgo que no utilizan protección, y en aquellos pacientes, por ejemplo, una mamá que tiene virus de hepatitis C o tiene VIH, por el canal de parto se puede contaminar también el paciente. Entonces sí es muy importante hacerse toda esta gama de estudios para que si nosotros detectamos que la mamá tiene virus de hepatitis C o VIH y puede transmitirle este tipo de problema al bebé,
previo a esto hablar con el médico para que le dé algo de tratamiento y disminuir el riesgo o que no tenga ningún riesgo de contagio el bebé. Pero sí se pudo haber transmitido, no tanto por los vómitos, pero sí es contacto de sangre en las mucosas, en los dedos, en la conjuntiva de los ojos, sí se puede transmitir de esa manera. Y no es, no es hereditario, que si de alguna forma segura, en este caso sabemos que la mamá o el papá tienen antecedentes ya de problemas a nivel hepático crónicos, esto puede ser prevenible para que cuando nazca el bebé no nazca con ningún problema de estos. Gracias al público por sus comentarios y sus preguntas. Ahí está el código QR para que usted se siga comunicando. Dice, buenos días, doctor, preguntando acerca del tema. Me salen pequeñas manchas amarillas en el cuerpo y al segundo día se me quitan. ¿Esto puede ser un síntoma de hepatitis? Valdrá la pena revisarse. La manera más segura es lo que siempre comentamos, acudir a una consulta con un especialista, y valdrá la pena hacerle alguna gama de estudios, en este caso unas pruebas de funcionamiento hepático para ver cómo está funcionando el hígado, y una manera muy útil, muy sencilla y que no es costosa es hacerse un ultrasonido abdominal. Un ultrasonido abdominal es un estudio que para nosotros como gastroenterólogos nos da mucha información y con esto poder determinar si un paciente puede o no tener algún problema en el hígado. Bien. Te pregunta por acá Rocío Sánchez que si por un susto fuerte se puede aparecer la hepatitis. Totalmente mito, ya lo comentamos ahorita. Al final del día hay mucha gente que dice, doctor, yo soy muy enojón, soy muy bilioso, hago muchos corajes, por eso puedo tener piedras en la vesícula o puedo estar enfermo del hígado. La verdad es de que no. Hay factores que ya los comentamos, ya los tocamos ahorita, que son muy puntuales para que el paciente pueda tener un problema en el hígado. ¿El hígado graso puede ser un síntoma de alerta de hepatitis? Totalmente, ya lo comentamos ahorita. El hígado graso en aquellos pacientes que tienen sobrepeso o obesidad los puede llevar a una cirrosis y tal cual tener todas las manifestaciones y todas las complicaciones que tiene un paciente cirrótico, como cuáles los pacientes empiezan a aumentarse el perímetro abdominal porque pues ya no hay un buen funcionamiento del hígado, empiezan a retener líquidos a nivel abdominal, que eso se le conoce desde el punto de vista de médico como ascitis. Las piernas también se empiezan a inflamar también, empieza a haber venas ahí alrededor del abdomen que se llama red venosa colateral. Los pacientes se pueden empezar a desvariar, a hablar una cosa por otra, a no identificar a sus familiares, a no saber en dónde están, a empezar a desorientarse. Eso se le conoce como encefalopatía, y en casos ya también más avanzados empiezan a tener vómitos, como la pregunta anterior que comentaba Sergio, vómitos con sangre fresca, porque se empiezan a desarrollar por la hipertensión portal, aumenta la presión en una vena en el hígado que se llama vena porta, y esto ocasiona que se empiecen a formar venas en el esófago, tal cual como se forman las varices en las piernas, pues se forman en el esófago, en una parte del estómago, y el paciente puede experimentar a vomitar vómitos con sangre fresca. Oye, Doc, ¿y el amonio qué papel juega en todo este rollo del hígado? Que dicen que el amonio es una sustancia que va soltando el hígado y hace precisamente que empieces a tener problemas de memoria y demás, ¿es cierto? Ya lo explicaste perfectamente, Azu. El amonio es una sustancia que exactamente se produce en el organismo, y el tema es de que como cuando los pacientes tienen ya un problema hepático, ya no lo pueden desechar de una buena manera. Ajá. Ese amonio se va hacia el cerebro y empieza a ocasionar que el paciente empiece a desvariar, empiece a estar desorientado en lugar, en tiempo, en espacio, empieza a querer estar dormido de día y de noche, y eso lo conocemos como encefalopatía. Definitivamente hay un tratamiento especial para cuando los pacientes están ya en ese punto, darle un tratamiento para disminuir esos niveles de amonio y que el paciente pueda estar más orientado, alerta, exactamente. Entonces, buenos días, si se tiene hígado graso y en la infancia se tuvo hepatitis A, ¿hay más riesgo de una cirrosis? Lo comentamos que la hepatitis A prácticamente no tiende a ser un problema crónico, esto se resuelve sin mayor problema, no le deja ninguna secuela, eso sí lo quiero aclarar, que virus de hepatitis A no deja ninguna secuela. Virus de hepatitis B, virus de hepatitis C y VIH sí tienen secuelas, y esto puede originar a que un paciente, el desenlace es que termine en una cirrosis. Hígado graso, si no se trata de forma oportuna y si no se le da un seguimiento y una supervisión por un gastroenterólogo, sí puede llevar al paciente hasta una cirrosis y tener todas las complicaciones que acabamos de comentar ahorita previamente.
Bien. Así Dice, es. buenos días, doctor. De niña me dio hepatitis, pero nunca me dijo mi madre qué tipo de hepatitis era, pero me daban muchos dulces. ¿Esto tiene algo que ver? Sí, ¿tú cuál crees que sea la que le dio a su Pues ve, me imagino. virus de O- hepatitis A? Ella ok, tuvo la- virus de hepatitis A, lo comentamos ahorita previamente, virus de hepatitis A se da por comer alimentos contaminados Ok. o agua contaminada. Generalmente esto sucede pues en la infancia, es más Sí. frecuente porque los niños agarran agua de un charco, se la toman, De la agarran llave. comida y la ven tirada en el piso, se la comen. Entonces, esa es la manera de transmisión fecal oral. Afortunadamente esto se revierte y no le deja ninguna secuela a los pacientes. Alicia te dice, mi hijo toma mucho, dice que le duele el hígado. Su cuerpo está tupido de salpullido. Ok, me imagino que toma mucho alcohol, Alcohol. probablemente, Claro, ¿verdad? sí es. Entonces yo creo que sí, este es un factor predisponente para los cuales los pacientes puedan desarrollar una hepatitis alcohólica o desarrollar posteriormente una cirrosis por alcohol. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pues obviamente el alcoholismo es una enfermedad y hay que tratarla como tal. Entonces hay lugares especializados para llevar a rehabilitación a pacientes porque realmente es un problema pues en la sociedad muy importante el tema del alcoholismo, que inicialmente pues inicia en la adolescencia a ponerse la gente o los muchachitos, muchachitas a ponerse esas primeras borracheras, agarran gusto por el alcohol y ya lo empiezan a agarrar de una forma totalmente de uso todo el tiempo, que lo que es a veces algún fin de semana ya lo empiezan a hacer que sea cada fin de semana y luego después empiezan a tomar ya entre semana y pues son pacientes que ya toman ya prácticamente todos los días y a ellos son los que los lleva ya un daño hepático permanente. Mira, Doc, esta pregunta me parece muy interesante. Dice, buenos días, mi esposo tiene cirrosis. ¿Quiere decir que yo puedo tener hepatitis por contacto sexual con él? Muy interesante, lo comentamos ahorita, sí. Si el contexto de este paciente ASU fue por alcohol, por abuso de alcohol, difícilmente ella va a tener un problema de hepatitis o de cirrosis. Pero si el paciente tiene cirrosis por virus de hepatitis B o virus de hepatitis C o VIH, ¿sí? Que sea por virus, sí le puede transmitir la enfermedad a su pareja. Entonces, sí valdrá la pena primero determinar cuál fue la causa por la cual se enfermó el hígado de este señor y si fue por virus, sí o sí la señora se tiene que hacer exámenes. ¿Es de sangre el examen? De sangre, Sí, así es un es. examen de sangre para ver si no tiene, se llaman serologías para virus de hepatitis B, virus de hepatitis C y VIH. Ya lo comentamos, las tres tienen tratamiento afortunadamente. ¿Esos son los estudios que se tienen que realizar para saber si tienen hepatitis o prevenirlo, digamos? Por virus, sí, Sergio, por virus sí. Si es por un problema autoinmune, si hay unos inmunoanticuerpos que nosotros pedimos, en el caso de hepatitis autoinmune, unos anticuerpos los más específicos que se llaman anticuerpos antimúsculo liso, y si estos salen positivos ya vamos estudiando el paciente, y si esa fue la causa, hay un tratamiento muy concreto también para hepatitis autoinmune. Y última pregunta, dice, me dio hepatitis durante mi embarazo, de eso ya hace 20 años. Mi piel aún sigue de un color amarillo, ¿es normal? No es normal, definitivamente. ¿Hace 20 años? Hace Sí. 20 años. Y sigue la piel amarilla. Es lo que comentábamos ahorita, Sergio. Son esos pacientes que hace más de 20 años o 30 años tuvieron un parto, una cesárea, que por necesidad le tuvieron, a lo mejor en el trabajo de parto o en la cesárea, sangraron mucho, les tuvieron que reponer sangre, hacerle una transfusión de sangre y a lo mejor en ese momento no era sangre segura y así pudieron haber adquirido virus por hepatitis B, hepatitis C o VIH, que son por las causas virales que se transmite por transfusiones de sangre que comentamos ahorita. Bien. Híjole, hay muchísimas preguntas ya muy sé. buenas, pero tenemos que concluir, Doc. Rápidamente dice, ¿cuáles son los tipos de hepatitis y cuándo es contagiosa por contacto sexual? Es una duda recurrente, 3, 4 preguntas de Súper lo recurrente, sí, lo comentamos ahorita, por contacto sexual, las virales, hepatitis B, hepatitis C y VIH. Entonces eso, afortunadamente, como lo comenta ASU, hay una muestra de sangre en la cual se pueden realizar en cualquier laboratorio, se llaman serologías para virus de hepatitis B
y VIH, y de esta manera poder diagnosticarlo y de esta manera ya dar un tratamiento muy específico para esto. Fernando, vamos concluyendo el tema, por favor, ¿con qué lo quieres concluir? Digo, yo sé que hay mucho que Muchas platicar, preguntas, pero gracias bueno. al público. Yo creo que la hepatitis o la cirrosis hepática comprende a una gran gama de posibilidades, y yo creo que cuando un paciente tenga la duda, lo ideal es hacer lo que comentaste ahorita, previamente ir mejor con el médico, hacer un chequeo y dejar de pasar a lo mejor algunos signos que pudieran obedecer ya problemas del hígado y que ya lo llevaran en un futuro a una cirrosis. Entonces la conclusión es atenderse a tiempo, hacerse exámenes preventivos e ir con el especialista. Perfecto. Doc, Fernando, quiero ¿sabes? ir contigo porque sabemos que eres un excelente gastroenterólogo. Gracias, Azu. ¿Dónde te puedo contactar? Redes sociales, teléfono para agendar una cita, además de que dejaremos tus datos con Pina para que se comuniquen también. Muchas gracias, Azu. El teléfono de mi consultorio 33 18 41 9902, y en Instagram estoy como dr.fernandogzz. Ahí también cualquier duda o cualquier pregunta estamos a la Que hora. le hagan llegar las preguntas que nos Sí. hicieron y que no pudimos leer, que no las alcanzamos a leer, bueno, que se las hagan llegar y él con gusto se las va a contestar. Claro Así que sí. es. No se Fernando, muchas automedique, gracias. vaya con un buen gastroenterólogo como el doctor Fernando. Y además es Gracias, internista, ¿eh? Además, no, o sea, internista. 2 en Sí, 1, es. ¿qué más pide, señora? Vaya. Además, a todo dar. Eso es lo mejor. Gracias, Azu. Güera chula, Gracias vamos por la contigo. invitación. Buenos Gracias, días, Fernando. güera. Gracias, Sergio.